Hola, buenas tardes. Saludando a Leonardo, a Daniel, ¿cómo están? Camila, hola. ¿Cómo va todo? Estamos arrancando una nueva charla con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de rodilla, uno de los temas más frecuentes en nuestra consulta, relacionados con el deporte y con el no deporte también. Un saludo para Julio. Carolina, hola. John Herrera, Joja, hola. Daniela Torres. Para Wilson un saludito. Gracie, hola. Vamos a esperar unos minuticos que se conecte la gente. Hola, buenas tardes, saludos. Desde Barranquilla, hola. Camilo, un saludito. Carla. Bueno, qué chévere que nos acompañen hoy. El tema de hoy es las causas frecuentes de dolor de rodilla. Entonces quiero que nos empapemos un poquito del tema, hablarles un poquito de lo que es la rodilla, de las causas más frecuentes de dolor. Este tema es muy amplio porque realmente la rodilla tiene muchas patologías que abarcar, pero vamos a tratar de enfocarnos un poquito en lo más frecuente, qué es lo que debemos hacer, a qué le debemos poner cuidado, cuáles son nuestros signos de alarma, cómo detectar si debo consultar o si debo cambiar ciertos hábitos. Entonces va a ser una charlita también muy interactiva. Voy a darles un contexto inicial y luego vamos a contestar alguna preguntita que tengan. ¿Listo? Ya estamos acabando mes, vamos a arrancar ya otro y esperamos que nos acompañen en las charlas también de la próxima semana y estar en contacto con ustedes siempre todo el tiempo. Recuerden estar por nuestras redes sociales, por acá por Facebook, por Instagram, seguirnos en los entrenamientos por la página de smartfit.com.co, que también nos va a ayudar muchísimo. Bueno, quiero que arranquemos pensando en reconocer nuestra rodilla como un sistema de bisagra. ¿Por qué? Por el movimiento que tiene. Es un sistema de bisagra que está compuesto por el fémur, que es el hueso superior, por la tibia y el peroné, que es el hueso inferior, y por nuestra rótula, que es el hueso pequeñito anterior de la rodilla. Estos huesos entre sí van a articularse y a manejarse como una bisagra. ¿Y por qué como una bisagra? Porque también están compuestos de ciertos ligamentos. Vamos a pensar en esos ligamentos como unas poleas también que nos controlan los movimientos y nos estabilizan esa bisagra, que son los tendones y también los ligamentos cruzados como tal de la rodilla. Vamos a pensar que en esa bisagra también tenemos ciertos amortiguadores que van a estabilizar la articulación, que son como unas bolsitas que nos ayudan a amortiguar, a lubricar, que tienen varias funciones en el tema de protección de la rodilla, que se llaman bursas. También tenemos los meniscos, que también funcionan como amortiguadores, que nos protegen los cartílagos, que nos ayudan con todo el tema de protección y estabilización y amortiguación de la articulación de la rodilla. ¿Qué tenemos en cuenta cuando hablamos de causas frecuentes de dolor? Entonces, quiero que se enfoquen bien en que vamos a hablar de las causas más frecuentes, lo más importante, lo que se evalúa más en el contexto poblacional, a nivel poblacional, y no tan específico, por lo que les decía que hay muchas patologías que podemos derivar de la rodilla. El dolor más frecuente de rodilla, estamos hablando en un dolor directamente acumulativo de los tejidos blandos de la rodilla. Cuando hay una lesión sobre tendones, hablamos de tendinitis, hablamos de bursitis, es cuando se inflaman estas bolsitas que les hablaba, que son como unos amortiguadores, o unas tendinosis que ya son, digamos, temas recurrentes y que se vuelven un poquito más crónicos. Esos son los dolores más frecuentes de rodilla en ciertas poblaciones. Y otro dolor que es innato de rodilla, que está asociado más al desgaste articular, es la osteoartrosis. ¿Por qué? Porque es un tema degenerativo más de la articulación, por eso es tan frecuente, porque también se asocia con el desgaste. Entonces, después de cierta edad vamos a estar más predispuestos a tener este tipo de desgastes, y si hemos tenido algunos malos hábitos en nuestra vida o si hemos tenido también lesiones recurrentes digamos que en las etapas tempranas de la vida asociados a deportes y demás, pues obviamente
esta degeneración del cartílago nos va a llevar también a presentar estos cambios degenerativos que son la artrosis como tal. Entonces esos son dos grupos muy importantes y son los más frecuentes en cuanto a dolor anterior de rodilla. Ya sabemos, los tejidos blandos, que son como lesiones acumulativas en tendones, en bursas, y el desgaste, la artrosis de rodilla como tal. Ya teniendo en cuenta que estas son como las causas más frecuentes de rodilla, de dolor de rodilla, vamos a empezar a hablar cómo se comporta la rodilla y toda su biomecánica. La rodilla no la podemos tomar como una articulación aislada. Ella hace parte de una cadena cinética, ¿sí? Esa cadena es como si piensen en una cadenita que tenga varios eslabones, y el eslabón inicial es la cadera, luego viene la rodilla, luego viene el tobillo. Siempre que yo muevo una cadena, desde el punto en que la mueva va a tener una repercusión en los otros eslabones. Si yo tengo, por ejemplo, una alteración en mi cadera, tengo retracciones musculares, tengo algún antecedente, por ejemplo, de una displasia, que es una alteración articular, pues eso va a repercutir en mi rodilla. No más, por ejemplo, en las mujeres. En las mujeres las caderas son un poco más anchas y tienen un ángulo un poquito más agudo en la zona media de las rodillas y la carga es diferente. Entonces también vamos a ver cómo esos cambios en la cadera hasta la disposición anatómica, dependiendo de esa disposición, puedo tener más afectación en la rodilla. Entonces cuando hablamos de esa cadena cinética, vamos a hablar de proteger nuestra rodilla trabajando todo ese segmento. Estamos hablando del segmento inferior, desde cadera, rodilla y tobillo. Por eso es tan importante que cuando hablamos de un dolor de rodilla no lo manejemos solo desde esa parte. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, las personas que trotan, que les gusta todo lo que es el running, hay un dolor muy frecuente en rodilla que no tiene nada que ver con la misma. Por ejemplo, empieza un dolor inicial en la rodilla y siempre se incrementa con el trote o con todas las competencias de running. Y a la final ese dolor no es de rodilla, viene dispuesto desde la cadera, desde un musculito que es muy pequeño que se llama el tensor de la fascia lata y está en cadera. Ustedes dicen, pero ¿cómo me duele la rodilla? Porque él tiene un tendón que va hasta allá y se inserta después de la rodilla y me genera un dolor crónico. Es un dolor siempre asociado al entrenamiento. Entonces ahí empezamos a ver la primera causa más frecuente, que son lesiones en los tejidos blandos, que pueden ser por lesiones acumulativas, como por ese impacto en este caso acumulativo y que no se maneja muy bien. ¿Por qué llegamos a esa lesión? ¿Por qué llegamos a esa tendinitis? Porque perdemos la estabilidad de la rodilla, porque tenemos déficit, por ejemplo, en músculos en cuanto a flexibilidad, hay muchas retracciones porque no estiramos al final de nuestros entrenamientos y esas cargas que se imponen en la articulación no se descargan, por así decirlo. Entonces yo cargo mi articulación con cierto tipo de entrenamientos y no lo descargo dándole un tiempo de recuperación, implementando un buen ejercicio de estiramientos. Entonces tengan en cuenta que los entrenamientos para rodilla o para mejorar los dolores de rodilla no solo se basan en los ejercicios que son clásicos conocidos como para ese dolor. Entonces vamos a trabajar, toda la cadena cinética debe estar alineada. Debo tener flexibilidad tanto en mis músculos de cadera, tanto en el cuádriceps, que es el músculo anterior, el que vemos siempre en el muslo, que se inserta desde la cadera hasta la rodilla, en los músculos posteriores, como son los isquiotibiales, en las pantorrillas. Hablamos también del tobillo. Y en el tobillo, ¿qué podemos evaluar? La estabilidad. Si mi tobillo no tiene una buena estabilidad y cuando yo hago pruebas de pronto de propiocepción o de equilibrio, que estoy haciendo equilibrio a un solo pie y veo que mi tobillo es muy inestable, quizá porque he tenido antecedentes de esguinces de tobillo, eso repercute en mi rodilla porque no le estoy proporcionando una buena estabilidad. Entonces miren que son muchas cosas que uno puede tener en cuenta, que uno puede entrenar y disminuir ese riesgo de lesiones, de la primera causa de lesión, que estamos hablando de temas inflamatorios de los tejidos blandos. Es un tema que es totalmente prevenible. Si yo tengo un buen manejo, lo voy a lograr. Estoy hablando específicamente en este caso de entrenamientos. No solo se presentan entrenamientos. Cuando nosotros hablamos de rodilla, la rodilla está compuesta o la estabilizan varios músculos y hay un músculo que es muy importante en esta articulación, que es el cuádriceps. Yo creo que es uno de los músculos más grandes del cuerpo y adicional es un músculo antigravitatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que este músculo es el que nos ayuda a mantenernos en pie, por ejemplo. Nos ayuda a mantenernos en pie, a mantener la postura, a caminar. Y si yo
no tengo fortalecido todo este músculo cuádriceps, voy a generar una inestabilidad articular. Entonces no necesito ser deportista, puedo ser un paciente o una persona sedentaria con sobrepeso que de pronto se mantiene siempre en la misma posición y voy a empezar a generar una atrofia sobre ese cuádriceps. Cuando yo genero una atrofia, o por ejemplo, uno de los músculos que hacen parte de este gran músculo es el vasto medial, que estabiliza mucho la articulación, es el músculo que va como en la zona interna del muslo. Ese músculo pierde estabilidad, pierde tono, pierde fuerza, y lo que me va a dar es que mi rótula empieza a ser inestable. Y cuando hay inestabilidad, siempre que hago una actividad sencilla, como es pararme de la silla, como es caminar, pues voy a generar una carga extra, porque realmente ese músculo que es como mi ayudante para la articulación, es como ese estabilizador secundario, porque me ayuda a mantenerme en pie, le da protección a la articulación. Está débil, pues simplemente si lo tengo débil, no lo tengo tonificado, lo tengo retraído porque no estiro, pues ¿qué va a pasar? La articulación es la que va a tomar toda la carga. Entonces ahí con los años eso me va a generar un desgaste. También me puede generar una inflamación de los tendones por una retracción continua y por una inestabilidad continua, o con los años puedo llegar a un desgaste articular por el simple hecho de no tener tonificados esos músculos y de recargar la articulación, porque va a ser ella la que mantenga la mayor carga si el músculo no está activo. Eso por un lado. El tema de la osteoartrosis, que es la otra causa más frecuente, ya es cuando hay una lesión en el cartílago. Bueno, ya es un tema que no podemos corregir, porque si yo ya tengo un desgaste articular, si yo ya tengo una pérdida de cartílago, todavía no hay nada que yo pueda decir, voy a recuperar ese cartílago, voy a hacer reversible esa artrosis. No. Y es muy importante tener en cuenta para las personas que tienen artrosis, que ya están diagnosticadas, que no tienen contraindicado el ejercicio. Debe ser un ejercicio programado. Debes asistir a un médico especialista que te prescriba el ejercicio y que te enseñe qué debes hacer, cómo debes activar ese músculo, pero no está contraindicado, porque muchas veces asociamos esa artrosis y ese desgaste de rodilla a que no podemos hacer nada más porque muchos usan el término ahorre su rodilla, ¿sí? Y eso, dependiendo de cómo se lo hagamos entender a nuestros pacientes, puede ir por el buen camino, y es: no haga una sobrecarga. Obviamente usted no se va a poner a trotar, no se va a poner a saltar, ¿sí? No debe exigirle a esa rodilla o cargarla, pero no es que no haga ejercicio, usted debe activar esos músculos estabilizadores. Ya hablábamos que el músculo es el que me ayuda a distribuir la carga en la articulación. Si yo tengo un músculo fuerte que tiene buen tono, él me va a ayudar a cargar el peso, mi mismo peso, sin ser muy específico o sin recargar esa rodilla. Entonces vamos a hablar un poquito de ese cuádriceps y cuáles son los ejercicios más asociados en la rehabilitación de rodilla. Entonces, independientemente de la causa, si sea por una lesión recurrente de tejidos blandos o una artrosis, el tema de tonificar los músculos va a ser muy importante. Si estamos hablando de un síntoma agudo, o sea, si usted en este momento cuenta con un dolor articular de rodilla, no ha sido diagnosticado, todavía no sabe qué tiene, debe hacer ejercicios que no impacten su rodilla, que no empeoren esos síntomas. ¿Qué debemos hacer? En principio, usar medios físicos. Todo lo que es el tema del frío nos va a ayudar muchísimo a desinflamar. Cuando empezamos a hacer ejercicios que me mejoren el tono y que no quiero recargarlos, podemos hacer ejercicios que no carguen todo el peso de mi cuerpo sobre la rodilla. Entonces, un ejemplo, en la silla, si yo estoy en una silla normal, en una posición de espalda recta, las rodillas, los talones y los pies están sobre el piso, yo puedo simplemente extender mi pierna, sostenerla extendida, y esa extensión continua por un tiempo. Puedo hacer series, por ejemplo, de 30 segundos o de un minuto. Si estamos hablando, por ejemplo, de una artrosis importante que genera síntomas, el hecho de que yo tenga extendida mi pierna, ¿sí?, y que eleve la cadera también, hace que todo ese músculo cuádriceps empiece a estimularse, ¿sí?, empiece a trabajar. Ustedes lo van a notar. Entonces estoy hablando como de los ejercicios más sencillos. Lo puedo hacer en una forma en supino, que es acostado boca arriba, y hacer lo mismo, extender la pierna. Ahí realmente la movilidad isotónica, cuando hablamos de isotónico, es que genera un movimiento, la hace la cadera.
Pero el cuádriceps, que es un músculo que se encarga de la extensión de la pierna, o sea, cuando yo estoy en flexión y extiendo, el que extiende por mí la pierna, o sea, el que aleja la pierna del glúteo, es el cuádriceps. Cuando tengo el cuádriceps en extensión, estoy haciendo un ejercicio isométrico. ¿Qué quiere decir? Que se está contrayendo, pero no está generando un movimiento. ¿Listo? El que está generando el movimiento es la cadera, porque estoy elevando la pierna, pero al generar contracción por mantenerla elevada, secundariamente voy a trabajar la rodilla y no voy a afectar la articulación. Entonces, todo lo que empecemos a trabajar de ejercicios de cadera va a repercutir en la rodilla. Por eso les hablaba previamente de esa cadena cinética. Si yo trabajo la pantorrilla, si trabajo los isquiotibiales, estoy dando estabilidad a esa cadena o a ese eslabón de la cadena que es la rodilla, y no necesariamente estoy haciendo un trabajo, por ejemplo, de flexión y de extensión, que es uno de los movimientos principales de la rodilla. ¿Qué actividades también me generan una contracción del cuádriceps? Actividades cardiovasculares tan sencillas como caminar. El hecho de que yo esté en pie o que esté caminando en plano hace que mi cuádriceps se active. Entonces no necesito hacer un ejercicio muy específico, no necesito una máquina como una jaca o hacer carga libre o peso libre en sentadilla con carga axial. No necesito hacer todo este tipo de cosas cuando estoy hablando de rehabilitar una rodilla que está siendo afectada por cualquier sintomatología. Ya saben que en este caso les estoy hablando más de las causas frecuentes como los tejidos blandos y la osteoartrosis. Entonces no necesito un ejercicio con carga como para pensar en que rehabilitar esa rodilla. Lo puedo hacer con mi propio peso, lo puedo hacer de una manera muy segura con los trabajos de cuádriceps para mejorar la articulación de la rodilla. ¿Cómo vamos? A ver. Acá, por ejemplo, tenemos varias personas que tienen problemas con esto. Por ejemplo, hay desgaste y dolor. Entonces lo asociaríamos más con el tema de artrosis. Sofía es bailarina de danza contemporánea, ella tiene un desgaste. Estos desgastes también se asocian a las sobrecargas en el tema articular. A ver, Joaquín nos dice, ¿es posible que un dolor de rodilla pueda ser causado por una lordosis lumbar? Ok, cuando hablamos de esa cadena cinética, que era lo que les explicaba de cadera y tobillo, hablamos de un segmento, yo estaba refiriéndome al segmento inferior, pero realmente la posición o el segmento medio, que es cuando hablamos de cambios en la columna, pues hacen que yo empiece a distribuir mi carga diferente. Puedo cargar un poquito, depende de la alteración, si es una hiperlordosis, una hipercifosis, podemos generar una carga más a un lado que al otro y eso podría generarme algo de dolor asociado a un desbalance muscular. Habría que evaluarlo para mirar si esto me está afectando un poco el tema de la rodilla. A ver, ¿qué más hay por acá? Acá Jimena dice que tiene dolor desde que inició a hacer ejercicio. Bueno, entonces clasificaríamos en principio porque no te estamos haciendo un examen físico, no sabemos cuál es la disposición de tu segmento inferior, si tienes, digamos que alguna alteración articular por algún motivo, sino que simplemente lo vamos a asociar al ejercicio. Ahí que estaríamos pensando, que empezaste a hacer una actividad que quizás no hay un balance articular y generaste una inflamación. Son las causas más frecuentes. Uno podría pensar, bueno, entre las causas más frecuentes están estas dos, que es desgaste y tejido blando, pues yo lo estoy asociando al ejercicio, vamos a pensar que vas a tener algo inflamatorio asociado a una tendinitis o a una bursitis. ¿Qué hay que hacer? Yo sí les quiero dejar un tip acá para que lo tengan en cuenta, es que ustedes pueden entrar a la página de SmartFit, en Entrena en Casa, hay un video específico, hay como 2 o 3 videos específicos de estiramiento. El estiramiento me ayuda mucho a evaluar cómo están mis músculos, cómo está mi movilidad articular. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que la rodilla tiene un desplazamiento que va desde los 0 grados cuando está extendida hasta más de 100 grados o más de 120 grados, que es la flexión completa. Uno debería poder, acostado boca abajo, debería poder tocar sus glúteos con los talones. Eso sería una extensión completa del cuádriceps. Ahí yo miraría que no tengo ninguna retracción. Pero si a mí me cuesta hacer, por ejemplo, este ejercicio cuando estoy haciendo esa clase de estiramiento, yo ya sé que tengo un factor de riesgo. ¿Y cuál es ese factor de riesgo? Que mi cuádriceps está retraído. Lo vamos a pensar
en la zona posterior. Entonces ya hablamos del cuádriceps, los isquiotibiales, que son los músculos que van detrás del muslo. Lo mismo, estoy haciendo un ejercicio de estiramiento y la idea es tocar la punta del pie con las manos y tener la rodilla extendida. Y no logro bajar sino 10, 15 grados. Eso también me da una indicación de que toda esa zona posterior tiene una retracción, o sea, ese músculo no se está elongando lo suficiente y debería poder hacerlo. Entonces, cuando yo ya cuento con ese tipo de desbalances, voy a estar más predispuesto a generar inflamaciones, ¿vale? Entonces, siempre debo arrancar con un buen calentamiento, evaluar cómo está mi disposición articular, que mis músculos tengan, digamos que, una buena flexibilidad para empezar a hacer trabajos un poco más fuertes. A veces cuando arrancamos en casa, trabajamos mucho el tema funcional y el tema funcional siempre tiene un poquito de impacto porque lo hago con mi propio peso. Entonces muchos de los ejercicios son en bípedo. En bípedo es que estoy de pie. Y que les había dicho anteriormente, que el cuádriceps se activa simplemente con estar de pie o con caminar. Entonces todo el tiempo va a estar activo. Y si yo vengo de no hacer un entrenamiento frecuentemente, voy a generar una sobrecarga. Entonces, si de pronto me salto el estiramiento, me salto el calentamiento, voy a recurrir ¿qué va a pasar con mi rodilla? Ella va a cantar, como decimos. Entonces empieza a inflamarse un tendón, a inflamarse una bursa y empieza a doler. Y es un dolorcito, en este caso, por ejemplo, asociado al entrenamiento. Si yo no le pongo mucho cuidado a eso, eso se va a ir cronificando, se puede volver una tendinosis, volverse un dolor crónico. Y cuando yo tengo un dolor articular, siempre voy a cambiar la manera de apoyo. Entonces, siempre que estoy mucho tiempo de pie, voy a tratar de apoyarme más en la otra pierna o sin pensarlo voy a cambiar mi forma de caminar por evitar ese dolor. Y cuando yo hago estos cambios, estoy generando un desbalance aún mayor porque estoy cargando más un lado que el otro. Entonces, es muy importante que ustedes siempre que vayan a empezar a entrenar, hagan todo el proceso que se les habla en las clases. Hacer un buen calentamiento, hacer un buen estiramiento, empezar de menos a más, que sea progresivo para que no hayan lesiones. Con el tema de la sentadilla. La sentadilla es uno de los ejercicios, por ejemplo, en los que me han preguntado de ejercicios específicos. La sentadilla es muy usada para el tema de fortalecer el cuádriceps, pero dependiendo de en qué grados voy haciendo yo mi sentadilla, voy a trabajar más digamos que un segmento del músculo que otro. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos de pie, totalmente rectos, vamos a tomarlo desde ahí, estamos hablando de los 0 grados. Cuando empezamos a hacer una sentadilla y empezamos en los 15 a 30 grados, en esos primeros 15 a 30 grados, es por ejemplo donde más hay resistencia en los ligamentos cruzados anteriores. Entonces, si hay un antecedente de una lesión o yo ya estoy en esa fase de rehabilitación del ligamento cruzado anterior, esos primeros grados siempre se evitan porque es donde más hay tensión. Cuando tengo una osteoartrosis, entonces ya es un cambio degenerativo en rodilla. Los primeros 60 grados de flexión, cuando estoy haciendo la sentadilla, es cuando más hay presión articular, o sea, cuando más voy a hacer como un impacto sobre toda la articulación, estamos hablando en general. Cuando quiero empezar a trabajar el cuádriceps, de pronto yo ya estoy en una fase más avanzada de rehabilitación, ya no hay dolor, necesito fortalecer mucho mi cuádriceps porque quiero disminuir el riesgo de lesiones, pues empiezo a trabajarlo a 80 grados o más. Después de los 80 grados de flexión es cuando más se trabaja el cuádriceps. En el tema del glúteo, el glúteo ya hablamos de un trabajo por encima de los 90 grados, entonces miren que la sentadilla es muy importante. Pero si yo quiero darle una protección a mi rodilla porque tenga una alteración articular como tal, ósea o de cartílago, tenga una lesión en cartílago, que ya tenga un cambio degenerativo, no debo pasar de los 90 grados. Hasta los 90 grados podríamos decir que es una sentadilla segura si estoy en un proceso adecuado, progresivo, que lo están, digamos, haciendo por un seguimiento de fisioterapia, que estoy en recuperación, lo debo manejar hasta los 90 grados, sería lo ideal, ¿listo? Entonces tengan muy en cuenta todos esos datos para que empiecen su entrenamiento, usen todos los métodos que se pueden trabajar para la estabilidad de tobillo, para el trabajo de cadera. Por ejemplo, en el tobillo, usen todo el tema del equilibrio, trabajen a un solo pie. Las sentadillas se pueden hacer a un solo pie, a 2 pies, dependiendo de cómo vayamos avanzando. Eso me ayuda a mejorar el equilibrio, la propiocepción. Mejoren su flexibilidad. No hay necesidad de hacer un entrenamiento diario de cuádriceps. Eso me genera una sobrecarga y estoy expuesto a generar dolores inflamatorios. ¿Listo?
Vamos a mirar por acá si hay algunas preguntas. Vamos a saludar a James, a Carito. A ver, Carito nos pregunta que cómo se fortalece. Bueno, pues estábamos hablando de la sentadilla. Hay muchas formas de fortalecer el cuádriceps, pero recuerden que la flexión va de los 80 grados en adelante, donde se fortalece más el cuádriceps. Y uno lo puede hacer de diferentes formas, ¿no? Está la estocada, está la sentadilla. Por ejemplo, cuando trabajamos el leg extension, que era lo que les venía hablando de la silla, que estamos elevando la pierna. Si yo estoy haciendo esa elevación, lo puedo hacer, por ejemplo, con una banda elástica en casa, que es el leg extension del gimnasio, pero yo lo puedo trabajar en casa de pronto con una pesa en el tobillo, con una banda elástica. Cuando yo hago esa extensión de rodilla, puedo girar un poco el pie a los 45 grados y eso me va a dar una protección articular, no hace que se cargue tanto la articulación y mejora mucho la fuerza de vasto medial, que es lo que necesitamos para estabilizar esa rótula. Entonces sí, es importante hacer un seguimiento. Si el dolor es crónico, si ustedes ven que ese dolor no mejora con el tema de que, bueno, voy a empezar a hacer estiramiento, a tener un buen calentamiento, a hacer un fortalecimiento continuo y el dolor persiste, deben consultar. Si ya tienen un desgaste, ya tienen un diagnóstico de artrosis, tampoco se queden sin hacer actividad. Recuerden que caminar, simplemente caminar, activa esos músculos del cuádriceps. Hacer ejercicios en extensión, lo que les decía, acostados en el piso, boca arriba y elevar la cadera. El hecho de activar la cadera hace que ese músculo se active y también mejore la estabilidad de rodilla. Entonces hay muchas maneras de fortalecer. Vamos a mirar acá una pregunta de Wilson. ¿Es recomendable utilizar bandas de protección para la rodilla? Ok, bueno, mira, el tema de las bandas, me imagino que estamos hablando más de rodilleras y todo este tema como para estabilizar la rótula. Yo pensaría, si estamos hablando de un deportista de rendimiento, si me dedico a eso, si no puedo parar porque es a lo que me dedico, lo puedo usar en el proceso de rehabilitación bajo un seguimiento médico. Pero no es la opción para controlar el dolor, porque no queremos controlar el dolor, queremos saber cuál es la causa y erradicarla. Entonces, en principio, si es una necesidad, si es un deportista que se nos vino la competencia ya y no podemos salir, pues nosotros digamos que nos ayudamos de este tipo de accesorios, por así decirlo, para darle un poquito más de estabilidad a la rodilla. Pero lo recomendable siempre es que sea nuestro músculo el que sea estable, que sea mi segmento inferior, toda esa cadena cinética que esté completamente fortalecida, con buena flexibilidad, que tenga un buen aporte en cuanto a equilibrio, en cuanto a propiocepción, y con eso genera una protección articular. A ver qué más hay por acá. Acá hay dice Doc, y para los que sufrimos de condromalacia. Ok, la condromalacia es uno de los temas más importantes en rodilla, pensaría yo, en cuanto a prescripción de ejercicio. Mi recomendación para esta patología, que es tan importante, que está como en el intermedio, porque no estamos hablando de un tejido blando, ¿sí? No es una tendinitis, no es una bursitis, pero tampoco es una artrosis, pero sí es un cambio lesivo de tu cartílago y puede tener varios grados. Podemos tener desde el grado 1 hasta el grado 4 y dependiendo del grado que uno tenga de condromalacia, podrá hacer algún tipo de ejercicio. Si estamos hablando de una condromalacia que es incipiente, que es inicial, que es grado 1 o grado 2, pues hablamos de que podemos hacer activaciones como lo que les decía de la artrosis, que se trabaja el cuádriceps en extensión, con bandas, evitando mucho la flexión, no usar el impacto, y con eso uno puede ir fortaleciendo. Pero si estamos hablando ya de una condromalacia que es más severa, ya yo recomendaría una asesoría, o sea, que tengas una fisioterapeuta que te ayude a hacer ejercicio, que te enseñe cómo es y evalúe que lo estás haciendo bien, porque puedes generar una lesión si haces tú solita algunos entrenamientos, si esa condromalacia ya es grado 3 o grado 4. Bueno, muy bien. Bueno, acá nos dice que está en grado 1. Perfecto, puedes empezar a hacer trabajos con bandas elásticas, evitando el impacto, cero impacto. No funciona el trote, no funciona el salto, todo lo que es baile por el giro tampoco es recomendable. Empezar a trabajar bandas elásticas, el trabajo isométrico, que era lo que les decía al inicio, que no hay tanta movilidad en la rodilla, sino que es un ejercicio, por ejemplo, una sentadilla corta. Hablamos que los grados deben estar
no más allá de los 90 grados, y tú puedes hacer trabajos isométricos, o sea, sentadillas cortas y sostenidas en el tiempo. Vamos a tener el mismo beneficio de una sentadilla corta sostenida en 30 segundos que hacer 20 sentadillas en los mismos 30 segundos. Realmente vamos a tener el beneficio de que ese cuádriceps se active y mejore la estabilidad de mi rodilla. Bueno. Y la última pregunta para Carolina. ¿Qué opina de la elíptica para los que sufrimos de la rodilla? Bueno, la elíptica es una máquina que no hace levantamiento no hace plantiflexión, o sea, yo no debo levantar el talón de la plataforma. Si estoy en una buena posición, estoy activando más todos los músculos de cadera, o sea, mi cadera debe estar un poquito más hacia atrás, más posterior, el talón no se debe elevar, y si yo hago un buen manejo, realmente el movimiento que se desprende de la elíptica debe salir desde la cadera, ¿sí? No desde la rodilla. Si yo uso mal la elíptica, va a ser muy perjudicial para la rodilla, porque voy a empezar a levantar el talón de la plataforma, y al hacer ese levantamiento de talón voy a cargar mucho la zona anterior de la rodilla. Entonces, si la sé usar, si sé cómo es el manejo, lo puedo trabajar sin problema. Si no estoy muy segura de cómo hacerlo, podemos caminar, podemos usar la bicicleta, que es una muy buena forma de fortalecer el cuádriceps y mejorar esa estabilidad de rodilla. Espero que les haya gustado este live de hoy, que empiecen a trabajar en el concepto de toda la cadena cinética. No olviden la estabilidad del tobillo, no olviden el fortalecimiento de cadera, los estiramientos y demás. Un saludo para todos, espero que nos veamos la próxima semana, entrenen juiciosos este fin de semana, un besito, los quiero, nos vemos.